Nos alegra estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Muy bienvenidos, junto al pastor Horacio Rodríguez que les habla, le damos esta cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le esté bendiciendo y usted esté gozando junto a su familia de esas bendiciones. ¿Qué pasa después de todo este desastre? Si usted lee con tranquilidad, fue terrible lo que pasó, pero ¿qué hay? ¿Qué hay? No hay nadie que haga el bien. Por lo menos entiendo que Jeremías era uno de los que hacía el bien y sufrió por ello. Sí, justamente. Ahora, Fíjate, ¿qué pasa con Jerusalén después de rechazar constante y seguidamente el mensaje de Dios? Algo que ellos nunca se les pasó por la mente que pudiera ocurrir. Ellos no concebían en su mente de que Dios fuese a permitir que le ocurriera algo al templo, porque era su templo. Y ahí en Jeremías 39, versos 8 y 9 dice: y los caldeos pusieron fuego a la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén, y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y a los que habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado. Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Fíjate, eso ellos no se lo habían imaginado, pero ocurrió. Todo lo que Dios les había advertido fue exactamente lo que ocurrió. No sé si hoy día hay un pensamiento muy similar a esta situación, porque de improviso alguien, yo soy hijo de Dios, hago el bien, algunos no siendo catalogados como hijos de Dios quizás, pero yo soy una persona buena, hago lo que corresponde, y Dios me va a cuidar, me va a proteger, y usamos un poquito esa terminología. Si no fuera así, Dios no sería justo, porque si yo me porto bien y hago el bien, entonces no es justo de que Dios permita que me pase algo. Claro. Ese pensamiento está. Pero fíjate que lo que tú acabas de leer aquí dice, yo creo que ellos tenían razón, voy a decirlo así de alguna manera, porque Dios nunca había permitido que algunas cosas sagradas las tocaran incluso. Tú recuerdas que una vez el arca fue tomada y fue terrible la consecuencia que tuvieron ellos, tuvieron que devolverla. Y después en el camino alguien por solamente ayudar, digamos, a que no se diera vuelta, murió enseguida. O sea, uno ve cosas extremas, como para enseñar a este pueblo que efectivamente Dios, lo sagrado de él, lo mantiene muy sagrado y muy separado de lo profano. Entonces ellos sabían que allí en esa casa moraba Dios. Dios no podía ser pasado a llevar. Conocían lo grande, lo que había hecho el Señor. Pero hay un detalle que ellos no estaban conociendo ni entendiendo. Dios se había retirado de ellos. ¿Tú recuerdas el caso de Saúl? Saúl es un tipo del que está haciendo caminos malos, digamos. Y dice la Escritura que él no sabía que Dios se había retirado de él. O sea, él creía todavía en las batallas que podía hacer algo y Dios ya no estaba con él. Oye, qué terrible eso, que yo crea que la protección está conmigo y la verdad que ya no está, se ha salido, se fue. Y en este caso vinieron, derribaron los muros y mira cómo empezaron, ¿no? El pueblo que había quedado en la ciudad y en los que habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia de los babilonios, los transportó, o sea, no dejó nada. Pero ahí parece un remanente que permanece fiel, y entre ese remanente fiel está Daniel. Pues yo lo voy a mencionar, aunque ya Daniel fue en la primera invasión llevado, él vio el desastre de su pueblo. ¿Te acuerdas tú que él oraba 3 veces al día mirando hacia Jerusalén? Todos estos hechos están ocurriendo en este antecedente tan crítico del pueblo, pero hay un remanente. Por lo menos tengo más de dos, porque los jóvenes hebreos también eran parte de ese reino. Está Jeremías y algunos otros que sirvieron a Dios de toda manera y permanecieron fieles, pero como pueblo lamentablemente se fueron, se dispersaron. Bueno, Dios tiene en todo momento un remanente que le es fiel a Él. El Señor les hace la advertencia, bueno, y siempre tenemos que decir, cada uno de los profetas llevaba una advertencia para bien, aunque lo que dijera fuese negativo, porque lo negativo era decirle, mire, ustedes están yendo por mal camino.
por donde ustedes van directamente al despeñadero, al desfiladero, van a salir perjudicados por el camino que van. Entonces, él lo único que quería que cambiaran el rumbo, pero desgraciadamente ellos no lo hacían. Ahí en Jeremías capítulo 23, versos 2 en adelante, vamos a leer el verso 3. Dice: yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrantarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Fíjate, el Señor siempre buscando lo mejor, a pesar de que ellos no querían escuchar, a pesar de que voluntariamente se apartaban del Señor, se apartaban de los caminos del Señor. Y fíjate algo que tú dijiste en otra conversación. Ellos habían visto las consecuencias que había ocurrido bajo otros reyes. Otros reyes habían hecho lo malo y habían tenido consecuencias malas, lógicamente. Pero a pesar de eso, ellos volvían a repetir la misma conducta, sabiendo de que esto los iba a llevar a un mal resultado. Y sin embargo hacían exactamente lo mismo. Bueno, el pecado creo que produce eso, lo hemos dicho, el pecado enceguece. Nosotros sabemos el resultado del pecado, pero desgraciadamente volvemos a cometerlo. Tú dices si seguían cometiendo o practicando las mismas conductas, y lo terrible es que agravaban a veces esas conductas, agregaban más detalles malévolos, ¿no es cierto?, a lo que hacían, iban degradándose cada vez más. Y el pecado es así: cuando tú entres en un camino de pecado, a veces no hay vuelta atrás, porque se va tan lejos, pero Dios tiene siempre misericordia de sus hijos. Tú leías el versículo 3 aquí: yo mismo recogeré el remanente, ¿cierto? Sí. Fíjate que hay un detallito que me gustaría llamarles la atención a ustedes o hacerlos pensar. En el versículo anterior, versículo 2, dice: por tanto así dijo Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo, vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis. Fíjate que esta expresión que aparece aquí como dispersasteis tiene una connotación de descarriar a alguien o seducir religiosamente a alguien. Pero cuando alguien hace eso, y ahí viene con una fuerza el versículo 3, y yo ahora que hice, recogeré al remanente. Fíjate, estos los dispersaron, pero yo los voy a tomar y los voy a hacer nuevamente un pueblo, un remanente, uno que a mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Es una linda promesa que Dios hoy día también tiene presente para todos nosotros. Amables oyentes, gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. En medio de todas las advertencias de castigo y destrucción, los profetas también le dieron al pueblo su única esperanza. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.